Hola, el día de hoy te voy a presentar un resumen del bloque número 3 de tu libro de Ciencias Naturales. Esperamos que te guste. Y el día de hoy te hablaré sobre la masa y el volumen. Así que pon mucha atención. Para empezar, recordaremos que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que contienen los objetos, y para determinar la masa de algún objeto se utiliza la balanza. La masa de un objeto no depende de su forma, ya que podemos tener dos objetos de diferente forma, pero con igual masa. No porque un objeto sea más grande significa que tiene mayor masa. Esto depende mucho del material con el que está hecho. La unidad más usada para medir la masa es el kilogramo. El volumen es el espacio que ocupa un objeto, y existen dos formas de medirlo, y eso dependerá si su forma es regular o irregular. Si es regular, será por medio de fórmulas. Si es irregular, el volumen se determinará por medio de introducir un objeto a un envase con agua. La unidad de medida del volumen es el metro cúbico. Esta unidad es muy grande para medir cosas que utilizamos diariamente, por lo que se prefiere usar una medida menor, que es el decímetro cúbico. La capacidad y el volumen son cosas diferentes. La capacidad es la medida de lo que cabe en un recipiente, y el volumen es el espacio que ocupa un objeto. Bueno, y te voy a poner unos ejemplos fáciles y prácticos para hablar acerca del volumen y de la masa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos esta caja que la puedo levantar fácilmente sin ningún problema. Y aquí tenemos un galoncito de agua que, bueno, este está más pesado y casi no lo puedo levantar. Si hablamos de masa, estaríamos hablando también algo referente al peso. ¿Cuál de estos dos es más pesado? Pues este. Y si te das cuenta, no tiene nada que ver con su tamaño. El tamaño de las cosas es algo que se llama el volumen, es decir, el espacio que están ocupando. Si hablamos de volumen, este es más voluminoso, más grande, pues. Regresamos, por ejemplo, ahora en lugar de una caja, pues ahora tengo un jabón de trastes y pues bueno, este sigue siendo liviano y pequeño, entonces este tiene una masa y un volumen pequeño y este, entonces ahora sí ya tiene un volumen más grande a comparación de este, por lo tanto también pesa más. Claro que también nos podemos encontrar objetos que tengan el mismo volumen y que tengan el mismo peso, también ocurre. Entonces vamos a regresar otra vez al concepto principal. El volumen tiene que ver un poco más con el tamaño y la masa tiene que ver un poco más con el peso. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Homo qué? Homogénea.
Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Las podemos clasificar como mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que a simple vista no podemos distinguir los componentes que las integran y son uniformes. Algunos ejemplos serían el agua de mar, la leche, la pintura, el aire, el vino, el té, un refresco, la cerveza, un café, champús, cremas corporales, el queso, un perfume, mayonesa, colorante vegetal, jarabe para la tos, tintes de cabello, sal disuelta en agua, aceite de cocina, el petróleo, un vidrio, la sangre, salsa de botella, gasolina, agua y azúcar, licuado o jugo, etc. Las mezclas heterogéneas son aquellas que sí podemos observar a simple vista los componentes que las integran y no son uniformes, por lo tanto podemos distinguir varias fases. Algunos ejemplos serían agua y aceite, aire y tierra, una ensalada, canicas, clips y arena, madera y piedras, arroz con verduras, agua y arena, una hamburguesa, sopa con fideos, arroz, garbanzo y trigo, salsa de pico de gallo, huevos, tocino y papas, hojas de papel, lápiz y plumas, alcohol y aceite, zapatos, tenis y sandalias, flor, tierra y maceta, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Hola. El experimento que estaremos realizando el día de hoy es sobre el tema mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Los materiales que vamos a necesitar van a ser dos recipientes. Vamos a usarlos de cristal para que se pueda ver las mezclas. Una cucharada de sal, un poquito de agua y un poquito de aceite. Para la mezcla homogénea vamos a necesitar nuestro vaso, agua, sal y una cuchara para mezclarlos. Vamos a vertir un poquito de agua dentro del vaso y vamos a agregar un poquito de sal. Así a simple vista se puede notar cómo la sal está dentro del vaso, pero si lo agitamos un poco con una cuchara, poco a poco la sal va a ir desapareciendo hasta que ya no la podamos apreciar a simple vista. Esto es lo que componen las mezclas homogéneas. Y para la mezcla heterogénea que vamos a estar creando, vamos a necesitar agua y aceite. Cuando agregamos el aceite, podemos notar que se empieza a escurrir un poco dentro del agua, pero cuando lo dejamos reposar por unos cuantos segundos, se puede notar cómo se separan el aceite y el agua. Las mezclas heterogéneas son de las cuales podemos apreciar los componentes a simple vista. ¿Has escuchado comentar de alguien que tiene fiebre? Es decir, que su temperatura se ha elevado como un signo de enfermedad. La temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. En esta sesión aprenderás a medir la temperatura y su importancia de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la casa, la medicina, la industria y el comercio. También identificarás que los materiales y objetos presentan diferentes temperaturas y que existen instrumentos para medirla. A una persona puede parecerle caliente lo que para otra no lo es. Lo anterior dependerá de su sentido del tacto y de su percepción personal. Para medir la temperatura de los objetos de una manera que no esté sujeta a una apreciación personal, utilizamos un instrumento llamado termómetro.
Antes, los científicos no tenían un método para medir las diferencias de temperatura de los objetos. En 1592, Galileo Galilei inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura de los objetos. Lo llamó Galileo. Calentaba el bulbo con las manos y sumergía la punta del tubo en un recipiente con agua coloreada. A medida que el termoscopio y el aire que contenía se enfriaban, el agua subía por el tubo y alcanzaba un nivel. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala que le ayudara a proponer valores específicos de esta magnitud. Posteriormente, en 1631, Jean Rey modificó el instrumento hecho por Galileo, añadiéndole una escala de medida. En 1640, los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo del termómetro moderno, que hoy conocemos y utilizamos. El termómetro clínico es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal, cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. En el tubo están señaladas las unidades de medida, llamadas grados Celsius, a las que con frecuencia se nombra grados centígrados. Usamos este tipo de termómetros para medir la temperatura corporal. ¿Sabías que la disminución de temperatura y la elevación de temperatura son signos de que no está bien tu salud? La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por alguna inflamación. La fiebre superior a los 40 grados centígrados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. Un dato interesante: la disminución de temperatura, hipotermia y la elevación de temperatura, fiebre, son signos de que no se está bien de salud. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por algunas inflamaciones. La fiebre superior a 40 grados centígrados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. El rango de temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. Si la temperatura de un compañero está fuera de ese rango, es importante que acuda al médico. Los alimentos frescos se conservan mejor refrigerados. Las altas temperaturas de la lava se deben al calor generado en el interior del volcán. Por la alta temperatura de la lava, el paisaje se modifica, ya que la vegetación se destruye y los animales emigran. Un dato interesante: durante la erupción es común que un volcán expulse lava, un material fundido e incandescente que sale del interior de la Tierra. La lava alcanza un rango de temperatura entre 800 y 1200 grados centígrados y al enfriarse se convierte en roca. Para que puedas comparar dicha temperatura, el agua que hierve en una olla en la cocina alcanza aproximadamente 100 grados centígrados. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce, todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerzas sobre otras, y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas.
Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían el alud? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Vamos a conocer las fuerzas y sus tipos. ¿Estáis preparados para aprender un montón? Ya veréis que es súper fácil de comprender. ¿Qué queremos decir con la expresión esa persona tiene mucha fuerza? ¿En qué situaciones hace falta utilizar una fuerza? Cuando, por ejemplo, golpeamos una pelota, empujamos un carro o arrugamos una hoja de papel, estamos ejerciendo diversas fuerzas. Las fuerzas son acciones capaces de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o bien de deformarlo. Vamos a comenzar viendo los cambios en la forma. Si se ejerce una fuerza sobre una goma o sobre un muelle, este cambia de forma, pero si se deja de hacer fuerza, recupera su forma original. La fuerza que se ejerce sobre una goma provoca que ésta se estire y cambie de forma. Cuando dejamos de aplicar la fuerza, la goma recupera su forma inicial. La fuerza que se ejerce sobre la arcilla cuando se está modelando hace que se deforme y, cuando dejas de aplicar la fuerza, no vuelve a su estado original. Otro ejemplo es la fuerza que se ejerce sobre la cáscara de un huevo que hace que se rompa. O si se aplica una fuerza sobre un trozo de plastilina, esta cambia de forma, pero nunca volverá a su estado original cuando cesa la fuerza. Estos y muchos otros serían ejemplos de cambios en el estado de forma. Veamos ahora en qué se diferencian con los cambios en el estado de movimiento. Cuando, por ejemplo, empujamos un carro del supermercado, estamos ejerciendo una fuerza sobre este que hace que se mueva. Pero si dejamos de ejercer esa fuerza, el carro se para quedándose inmóvil. Cuando chafamos el pedal del cubo de la basura, la fuerza hace que la tapa se mueva y se abra. Si soltamos el pedal, la tapa vuelve a la posición original y se cierra el cubo. Otro ejemplo sería esta silla, la cual se está moviendo, y pasaría de estar moviéndose a estar quieta si se le deja de aplicar la fuerza. O para que la pelota se ponga en movimiento, el chico ha de ejercer una fuerza. Estos y muchos otros serían ejemplos de cambios en el estado de movimiento. Tipos de fuerza. Las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de contacto o fuerzas a distancia según si hay separación o no entre el objeto que ejerce la fuerza y el que la recibe. Las fuerzas de contacto se producen cuando el cuerpo que ejerce la fuerza entra en contacto con el que la recibe, como por ejemplo en dar una patada a una pelota. En las fuerzas a distancia, el cuerpo que ejerce la fuerza se encuentra a una cierta distancia del que la recibe. Las principales fuerzas a distancia son la fuerza de la gravedad y el magnetismo. La fuerza de la gravedad es la responsable de que todos los objetos sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Cuando, por ejemplo, lanzamos una pelota hacia arriba, llega un momento en el que se para y comienza a caer hacia la Tierra de nuevo. El magnetismo. El magnetismo o fuerza magnética es la que ejercen algunos cuerpos, como por ejemplo los imanes, que son capaces de atraer objetos metálicos o otros imanes. Todos los imanes tienen dos partes,
por las cuales atraen con más intensidad los objetos metálicos que tienen cerca. Se llaman polo norte magnético y polo sur magnético, y entre estos puede originarse fuerzas de atracción o de repulsión, es decir, que se atraen o se repelen. Y hasta aquí ha finalizado este resumen del bloque 3. Esperamos también que este video te sirva para seguir aprendiendo y repasando muchos de estos temas. No olvides ver los videos que tenemos del resumen del bloque 1 y del bloque 2. ¡Nos vemos!